Por eso, de la fe sincera que hubo primeramente en la abuelita, se transmitió a la mamá, y Pablo dice, yo estoy seguro que en ti también. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, ¿sí? Timoteo significa, es la palabra compuesta, timeo y teo, que es honrar o adorar a Dios. El nombre Loida quiere decir agradable y el nombre Eunice significa victoriosa. Ejemplo de madre y de abuela de fe sincera a la cual el apóstol Pablo se refiere dando testimonio de su fe calificada como sin fingimiento, auténtica, que guarda 3 virtudes a considerar para tomar en cuenta en el desarrollo para los hijos o para los nietos en este caso. Como primer punto, una fe sincera habita primeramente en los padres. Traigo a la memoria la fe no fingida, lo que dice el verso 5, que hay en ti, la cual habitó primeramente en los abuelos. Ustedes saben que yo soy la 4ª generación, o podemos decir somos la 4ª generación. Yo tenía mi bisabuelo que era cristiano, tuve mi abuelito, tuve mis padres y yo vendría a ser la 4ª generación. Entonces la generación de mis hijos son la 5ª generación que por la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pudimos conocer algo de la palabra del Señor y hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Esto no es para una gloria, esto es para decirle cuánta misericordia tuvo Dios con el linaje de los García, podemos decir, ¿no? El linaje de los García, que yo vendría a ser, la 4ª, Silas, que es el mayorcito, es la 5ª generación de que perseveramos en la fe, en el camino del Señor. ¿Saben a qué se debe eso? Lo dice la palabra del Señor, de una fe sincera, ¿sí? De una fe sincera. Una fe que se demuestra en hecho, una fe que se demuestra en obra, una fe que tiene que ir creciendo con el pasar del tiempo, porque se supone que si vamos a conocer a alguien y perseveramos conocer al Señor, nuestra madurez de hoy tiene que ser mayor que la madurez del ayer. ¿Amén? Tenemos que madurar. La iglesia tiene que madurar en todos los aspectos de la vida, ¿sí? En todos los aspectos. A Lidia y a Ezequiel le tocará en los dones y talentos que Dios le ha dado. A lo mejor ya ellos no cantan lo que cantaban hace 10, 5 años atrás, sino que por la luz de la palabra del Señor, el Espíritu va redarguyendo y nos va llevando paso a paso, porque esta no es una carrera del que llega primero, sino de la constancia, de la perseverancia que tenemos que tener en el ministerio conforme al llamamiento que Dios nos ha dado. Qué lindo tener abuelitas y que si usted tiene nietos, tienes hijos, ya estar orando por esa generación, aunque su hijo no esté casado, esté orando por los nietos que Dios le va a dar. ¿Amén? ¿Sí? Que por la nuera que Dios le va a dar, por el yerno que Dios le va a dar. ¿Cuántos están orando? A ver, muy bien. Y la veo a Paola que tiene los niñitos chiquititos, ¿no? Que estén orando, ¿por qué no? Hay que orar. Siempre nosotros tenemos los recuerdos del pasado. ¿Por qué nosotros adelantarse y decirle, Señor, gracias por el varón que tú estás preparando para mi hija? Aunque mi hija recién la presentamos al Señor, pero saber que usted está orando, que Dios sabe el corazón que tienen los padres, ¿sí? de ocuparse en estos temas que son tan trascendentes y que son de tanta bendición para nuestras vidas, ¿no? Y no salir corriendo después querer resolver un problema que no se lo hemos puesto en las manos de Dios. Por eso habla de, entonces, el primer punto, que habita primeramente en los padres, la fe sincera, tiene que habitar en mi vida, yo tengo que ser sincero. Por eso el plan de Dios para Abraham no terminó en Abraham, sino que el plan de Dios sigue. Por eso Dios te llamó a ti, porque Dios está viendo, aunque tú no lo veas, aunque tú no veas a tus nietos, aunque tú no veas tus hijos, pero Dios ya lo tiene en memoria. Dice que nosotros fuimos antes de la creación del mundo.
Por eso el espíritu del hombre no tiene edad. Nosotros éramos antes de la creación del mundo. Dios nos ensambló, quizás muchos en México, otros en otros países, otros en otras ciudades, pero fuimos ensamblados en un lugar, pero nosotros somos Made in Cielo. La caja esta es el guante, y el guante, todos venden guante conforme a la imagen de lo que quiere cubrir. No podemos hacer un guante con 3 dedos, ¿verdad? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Sí o no? ¿Estamos hoy aquí o no? O sea, no puedes vender guantes. Se me ocurrió una idea. Vamos a fabricar guantes de 6 dedos. ¿Y a quién se lo va a dar? ¿A Goliat se lo va a vender? O sea, por eso el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? Es el guante. Es el guante del espíritu. Por eso las personas espirituales dicen, yo soy un espíritu que habito en un cuerpo, ¿sí? Lo más importante es habitar. Pero esto es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo en el cual Dios nos dio, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que guardar. Porque si no, ¿para qué Dios te va a dar más unción, ¿sí? Más fuero legal, más autoridad, si no sabemos nosotros cuidar el cuerpo? Porque dice la palabra del Señor, el que destruye el cuerpo también va a ser destruido. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos ha dado de parte de Dios, nosotros lo tenemos que guardar, cuidar celosamente. Ser bendecido por la palabra del Señor. Es mi responsabilidad, es mi compromiso con mi Señor y es mi compromiso con mi familia, de que mis hijos estén en los caminos del Señor. Si le gustará servir el día de mañana, si querrá predicar la palabra del Señor, si querrá cantar, si querrá estar con los niños, con los jóvenes, con los adultos y con los matrimonios, eso es cuestión de un ministerio de servicio. Pero a ellos no fueron llamados a pastorear hasta que ellos no tengan un encuentro personal con el Señor. Por mí pueden ser arquitectos, pueden ser profesionales en algo, pero amar al Señor. ¿Por qué? Porque vieron a sus padres que aún de la nada Dios proveyó todas las cosas. ¿Por qué? Porque tuvimos fe en el Señor, porque tuvimos que creerle a Dios. Hermanos queridos, si la palabra dice que Dios dice, es mía la tierra y su plenitud. Si tú le sirves a ese Señor, por más que Dios te lleve a Afganistán, por más que te lleve a Medio Oriente, por más que te lleve al África, no sé cómo le hará el Señor, pero Dios sacará recursos para sus hijos. Porque si no, Dios estaría contradiciendo a su palabra. Y Dios, no es hombre para que mienta, ¿sí? Y Dios no puede mentir en su palabra. Solamente Dios dice, si tan solo puedes creer, ¿sí? Amén. Digan conmigo, me va a ir bien. Con Dios tengo todo asegurado. La fe sincera que convence. Y dice la palabra en el verso 5, que es lo que habíamos leído, dice, y estoy convencido de que a ti también. Pablo estaba convencido de que esa fe estaba en Timoteo también. El testimonio de una fe genuina se demuestra con hechos y obras. Se demuestra con hechos y obras. No porque me venga una prueba, ya no voy a la iglesia, ya no oro más, ya no leo más la palabra del Señor, ya dejo de ser cristiano, ya dejo de amar a Dios porque me va mal. Hermanos queridos, la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? O sea, cuando habla de salva, está hablando del mundo que tanto como el cristiano como el no cristiano pasamos por prueba. Y son las pruebas de nuestra fe, de haber creído en el Señor. Por lo menos, si yo soy salvo, o sea, si yo estoy pasando por prueba, pero mi esperanza más grande está en mi salvación eterna. Pero el impío pasa por prueba, pero su vida, ¿sí?, es volátil, su vida no tiene esperanza. Por eso mucha gente se suicida, porque por un problema, por un diagnóstico, por un quiebre económico, la gente se suicida. Por un desamorío, la gente se suicida. A veces yo me pregunto, ¿a dónde están
los padres cuando un jovencito de 14 años toma la decisión de suicidarse? ¿Qué se le ha transmitido? Si el padre, en mi caso, yo le tengo que dar seguridad a mis hijos, ¿sí? Le tengo que dar protección a mis hijos, le tengo que dar provisión a mis hijos. Pero yo no se la doy por mis méritos, se la tengo que dar porque yo creo que si estoy predicando la palabra de Dios, yo creo que si Dios me puso como cantaba Ezequiel, que somos cabeza del hogar, es porque yo me hago responsable de esta casa. Y cuanto más hijos tenés, más responsable tienes que hacerte. Es la misma responsabilidad de que cuando tienes uno que cuando tienes 10 hijos. Gracias por el amén. Tu responsabilidad sigue siendo la misma. No es que tiene que trabajar más. Eso es lo que hace el mundo. Un cristiano que cree en Dios, tú tienes que tener un trabajo, no 3 trabajos para alimentar 10 bocas en tu casa. Tienes que tener un trabajo, ¿sí?, en el cual le tienes que creer a Dios, que Dios va a proveer para que ese sustento no esté confiado plenamente en el hombre, porque papá muere, ¿qué hacen los hijos después del día de mañana? Se desesperan. Salgamos a robar, salgamos a delinquir. No. Hoy el mundo, ¿qué hace? Tengo 5 hijos, me tengo que buscar 3 trabajos. ¿Y cuando adoctrinas, disipulas, conduce tu familia? Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Porque no tenemos en cuenta a Dios. Y hay gente que tiene un solo trabajo, confía en Dios, ¿sí?, honra a Dios. O sea, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios si yo me tengo que buscar 3 trabajos porque tengo 5, 7, 8 o 10 hijos. Si Dios me dio y me va a pedir cuenta, no por cuánta provisión le doy a mis hijos, sino que he hecho con ellos, de esa fe sincera, de esa fe no fingida. El único momento que tiene que ver al padre llorando porque se está quebrantando delante de Dios, no porque se está llorando por los problemas y las cuentas y la luz y todo lo demás. Entonces, ¿a dónde está nuestra fe? ¿A dónde está el haber creído en Dios? Si mis hijos no me pueden ver porque tengo que trabajar de sol a sol y no puedo llegar a estar un tiempo, instruir a mis hijos, corregirlo, pero también bendecir a mis hijos, ¿a dónde está mi fe? Y eso no es para que salgan corriendo, deje el trabajo. Esto es para que usted sepa que lo primordial que le va a pedir cuenta a Dios, ¿cómo están nuestros hijos? Porque Dios me habló a mí. Y al hablarme a mí, Dios habló a mis hijos. La orden que Dios ha dado es a mí, ¿sí? O la orden que Dios le habrá dado a mi bisabuelo. Porque Dios no ve como última persona al que Dios le habló, sino que ve las generaciones, por más que no hayan nacido. Y cuando Dios dice, te he puesto para que seas bendición porque yo te he bendecido a ti. Tú tienes que transmitir las bendiciones. ¿Y cuáles son las bendiciones? Hijo querido, el mundo pasa aflicción, el mundo pasa prueba. Nosotros pasamos prueba porque estamos en este mundo, ¿sí? Juan 16, 33. Pasamos prueba, pasamos por aflicciones. Pero ellos no tienen esperanza, nosotros tenemos toda la esperanza que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso de gran gloria. Aunque estemos pasando por tribulación, tenemos esperanza. Por eso dice la palabra, ¿y a dónde quedará el impío? Porque no tiene esperanza para nada. La fe, el Señor dice, la fe no es de todo. Por eso nosotros podemos pasar por la iglesia, pero si el don de fe no viene de parte de Dios en nuestras vidas, hemos creído en vano, dice la palabra del Señor. Entonces, esta fe, esta sinceridad se transmite. Quiero saber que mis hijos el día de mañana, cuando estén casados, cuando tengan hijos, cuando vengan a un problema, una situación económica, ellos dicen, vamos a seguir creyendo en Dios. Porque vi a mi padre no desesperarse, ¿sí? No desesperarse. Porque vi a mamá teniendo fe.
Aun cuando no tenía, pudo sembrar en otros. Aun cuando no tenía lo suficiente, todo lo que tenía lo sembró porque es más grande la cosecha que la siembra. ¿A dónde ha visto? Yo la otra vez fuimos con Rubicela a ver un campo, con Betty, con Analía, fue un campo, ¿sí? ¿A dónde usted vio que una persona que conoce de la siembra y de la cosecha va a mezquinar sembrar? ¿Sí? Va a mezquinar sembrar porque la siembra es más grande que la cosecha. No, Dios hizo las cosas cíclicas y la hizo exponencial. Cuando usted siembra 10, le puede dar 1000. Y aún en el fruto hay otros 1000. Por eso nunca tire la semilla, apréndalo a sembrar. ¿Sí o no? Dios trabaja con momentos cíclicos y exponencial. Una semilla, usted puede tener una semilla en la mano, pero usted no puede determinar cuántos bosques tendrá en la mano. Solo lo determina Dios. ¿Sí o no? Cuando usted ve una semilla que la tira por ahí, Dios te puede decir, tiraste la provisión hasta tu tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mentalidad de lo temporario, Dios tiene mentalidad de lo eterno. Y Dios nos está garantizando el poder, el potencial que tiene en poder sembrar en una persona. ¿Sí? Por eso cuando hoy estábamos hablando de esto, y yo se lo aclaro, cuando usted le den una bolsa de despensa aquí, por más que usted tenga sobreabundancia en su casa, sobreabundancia, recíbala. O sea, no diga, no me hace falta. No, la gente que le va a dar algo, recíbala. Usted a lo mejor va y haga como hacíamos nosotros cuando éramos recién casados, hasta éramos novios con Analía, comprábamos despensa en los supermercados, se los llevábamos a los abuelitos. Yo cuando pasé necesidad, una vez que tuve que desconectar la refri, tenía medio vasito de leche que sí las tenía 2 años. Digo, yo no tengo nada. A la noche me fui a llorarle a Dios. Y Dios me trajo a memoria lo que habíamos hecho nosotros. Cuando éramos novios y después que nos habíamos casado. Llevábamos a los abuelos, comprábamos despensa y le llevábamos a los abuelos. Digo yo, Dios trajo a memoria lo que habíamos hecho. Al otro día, a las 9 de la mañana, alguien golpea la puerta y me traen un sobre. Una señora, una viuda de Mérida, tuvo años poniendo billete en un sobre. Y Dios le había dicho que cuando vea a un misionero, que se lo dé. Mis amados, yo esa señora la fui a conocer al 1 año y medio. Cuando me dieron esos sobres, yo no lo podía creer. Así somos incrédulos para Dios. Pero nosotros pudimos vivir con la ofrenda de esa viuda. Después yo la conocí, a esa viuda. Se me presentó en un evento. Yo la abracé y le digo, hermana, ¿no tendrá otra ofrenda para el pobre misionero? No, le di agradecimiento, ¿no? Le agradece. Pero digo yo, si tú sembraste, Dios trajo a memoria esa noche. Yo me acuerdo que andaba con unas chanclas viejas, rotas. Y habíamos tenido la reunión en la noche y yo tenía los únicos zapatos nuevos, los únicos zapatos negros que tenía. Ustedes saben que yo, con el pantalón de haber predicado, me saqué los zapatos, los tiré y me puse esas chanclas viejas. Y me tiré en la cama de espalda y me quedé dormido. Y yo lo escuchaba a Sila, que andaba Sila por ahí, y él viene, me saca las chanclas y me pone los zapatos que yo tenía. Yo después entendí, deja de vivir como un miserable si eres un hijo de Dios, porque cuando tú sembraste, tarde o temprano la bendición de Dios va a venir multiplicada, exponencial para tu vida, porque Dios no puede mentir y no se puede negar a una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Ha sembrado bien? ¿Ha sembrado bien? ¿Sabe por qué vamos a pasar por momentos de crisis? Para que nosotros nos demos cuenta que Dios no te ha dejado, no te ha desamparado, que Dios sigue siendo Dios y sus leyes van a seguir eternamente y para siempre. Entonces,
mi fe tiene que estar guiada por obra. El testimonio de fe sincero que influye a los hijos, convenciendo de la verdad del Evangelio. Es el fruto de las personas. Mateo capítulo 7, verso 16, verso 17, dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Tercer punto y el último, la fe sincera está conectada con la Escritura. Mire lo que dice. La fe sincera está conectada con la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. Verso 14, le voy a leer desde el 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda buena obra. Cuando habla de la parte perfección, no habla que no tenemos errores, sino que vamos creciendo en esa perfección que es Jesucristo. Por eso que dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de fe de un varón perfecto. El varón perfecto es Cristo Jesús en nosotros. Pero le dice Pablo, dice desde la niñez le fuiste enseñando la palabra del Señor. Háblele. Yo viví en un pueblo a donde, yo lo comenté, que viví en un pueblo a donde no había iglesia cristiana. Papá nos sentaba y nos leía la palabra del Señor. Él no era pastor. Él trabajaba en la hidráulica, ¿sí? Y a veces a papá lo veíamos cada 15 días. Pero en un proceso a donde él podía estar y lo podíamos ver todos los días, él nos sentaba y nos leía la palabra del Señor. No tenía tanta luz y tanta revelación como hoy nosotros tenemos. Hoy buscamos un libro y los escritores de hoy te sacan tantas verdades, ¿sí? Pero papá nos leía, él nos leía todos los libros de la Biblia, pero cuando tenía que leer el libro de Apocalipsis, como que él no quería leerlo, porque eran figuras, eran cosas que quizás la persona que lo escribió podían representarlo como ellos tenían en el software, en su forma de pensar. Pero papá siempre nos leía la palabra del Señor, y cada vez que te tenía que hacer un cuadro, él ponía un texto bíblico. Yo me imagino que a veces tenía impotencia porque querer enseñarnos más de la palabra del Señor. Pero nosotros conocíamos la palabra del Señor desde nuestra niñez. Yo que tengo uso de razón, escuchar a papá leernos la palabra del Señor. Y una persona que nos ha transmitido, mamá nos transmitió también. Por eso, cuando eso te van transmitiendo de niño, esa es una naturaleza que va entrando en nuestras vidas. Mi amado, hoy estaba contando al grupo, qué increíble que hoy debatimos por el tema de la salvación. ¿Sí? Cuando habla la palabra del Señor, de la salvación de las personas, la salvación de nuestras vidas. Si la salvación se te hubiera dado para que dependas de tu mano, nosotros perdemos todo. Somos como Esaú, vendemos nuestra salvación por un plato de placer, ¿sí? Pero como no depende la salvación de nosotros, depende pura y exclusivamente de Dios. Que Dios perdonó nuestro pecado, el pecado del ayer, el presente y el pecado del mañana. Y la gente dice, si ya me perdonó todos mis pecados, entonces yo voy a pecar libremente porque ya soy salvo, porque yo ya no soy pecador. No se engañe, no se engañe. El que piensa así es porque no tiene la naturaleza de Dios.
Porque los que tenemos la naturaleza de Dios, es una naturaleza. Yo decía, yo me puedo ir al mar y sumergirme 3 minutos al mar, pero yo no pertenezco ahí. Voy a aguantar hasta que me den los pulmones. Por eso la gente que dice que yo me voy al mundo, hago lo que quiera, total ya soy salvo, no se engañe. Porque el que tiene a Cristo sabe que el mundo no es su hábitat, ¿sí? Sabe que el mundo no es su familia. Porque el que tiene a Cristo en su corazón sabe que la genética es pertenecer al pueblo de Dios, es pertenecer a la vida de Dios. Por eso habla de una fe sincera. Verso 15, entonces, y desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Dice, no adulterar la palabra de Dios poniendo excusa. Tiene genuino interés en lo que Dios dice. Se esfuerza en poner por obra lo que aprende. Comparte con otros su genuino amor a Dios. O sea, aquí no hay cristiano de la secreta. No, yo soy cristiano, pero lo guardo bien secreto. No, se ve la vida. Es más, un cristiano auténtico que tiene la genética de Dios, el mundo lo detecta. El mundo lo detecta. Porque en ti hay luz y en el mundo hay tinieblas. Acuérdense en lo que vino en el jueves, lo que pasó en Éxodo, ¿sí? Dice que las tinieblas eran palpables, pero en la casa del Señor, en la habitación de los hijos de Dios, allí había luz.